Hola a todos, yo soy mcuriel.com y hoy estoy de regreso con un nuevo video. Lo siento por la semana pasada no haber subido video, pero estuve muy enferma toda la semana. De hecho todavía estoy, pero estoy mucho mejor que hace una semana que debía de grabar el video. Mi voz estaba terrible y no quería grabar un video así, entonces decidí no subir esa semana, pero esta semana sí. Y como ya les he platicado muchísimo, ya estoy a punto de graduarme y esta es mi última semana ya de exámenes, entonces por eso estoy grabando este video que se me hacía muchísimo más fácil de grabar. Tengo un examen mañana, entonces lo siento porque este video no era el que yo tenía planeado para esta semana, pero aguántenme un poco, ya casi salgo de la universidad y ya voy a poder hacer todos esos videos que me han estado pidiendo, que son mucho más elaborados, que necesitan mucha más planeación. Entonces una disculpa por eso y también por el retraso de la semana pasada. Ya estamos a punto de salir y se vienen muy buenos videos, así que el video que elegí hacer para esta semana es mis podcasts favoritos. Me habían dicho en el video, creo que de que hay en mi iPhone, que querían ver mis recomendaciones de podcast y hoy lo estoy haciendo. Nada más tengo que dar como una paréntesis, no sé, porque me di cuenta que todos los podcasts que yo escucho son en inglés y yo sé que me han pedido contenido en español, que yo les recomiende canales en español, podcasts en español, y la verdad es que no veo tantos canales en español ni tampoco escucho tantos, creo que ningún podcast en español, pero a partir de ahora me voy a dar la tarea de buscar contenido en español que yo les pueda recomendar, porque la verdad yo desde que estoy en secundaria me he acostumbrado mucho a ver películas, ver videos, escuchar música, todo en inglés. Yo creo que por eso es que prefiero el contenido en inglés que el español. No sé por qué, pero me siento muy cómoda con el inglés. Entonces la mayoría de videos que veo en YouTube, la mayoría de canales a los que estoy suscrita son en inglés. No entiendo por qué, pero me gustan en inglés. Y también los podcasts, no me había dado cuenta que también me gustan mucho los podcasts en inglés. También compro varios libros en inglés, audiolibros en inglés, entonces podía comprender más, igual la pronunciación y todo eso. Entonces yo creo que desde entonces lo prefiero. No tengo nada contra el contenido en español, de hecho ya hago contenido en español, pero no sé, no me había dado cuenta que de verdad prefiero el contenido en inglés que el español, no sé. Pero a partir de ahora sí me voy a dar a la tarea de buscarles recomendaciones en español. Ok, y ahora sí vamos a empezar con las recomendaciones. Voy a ir desde el primer podcast que encontré hasta el más reciente que me suscribí. Ese va a ser el orden. Y son 7 podcasts nada más los que sigo. Y bueno, el primer podcast al que yo me llegué a suscribir es The Brandon Show. Este no se llamaba así antes, se llamaba The Church Life de Brandon Burchard. De hecho, yo creo que se les hace conocido el nombre porque lo mencioné en mi video de libros que recomiendo, me parece. Él es el autor de Motivation Manifesto y a partir de ese entonces que yo lo encontré en YouTube, después supe de su libro, después encontré que tenía un podcast y a partir de ahí fue que lo empecé a seguir también en podcast, y su contenido es básicamente lo mismo que en su canal de YouTube y relacionado con su libro, pero en versión podcast. Entonces todo sobre motivación, sobre vida, sobre alcanzar metas, sobre cómo mejorar tus relaciones con las personas. Igual su voz es muy motivadora, me encanta. En ese tiempo cuando lo escuchaba, ahorita no lo escucho recientemente, pero fue el primero que empecé a escuchar. Lo escuchaba siempre cuando iba a la universidad, es cuando más escucho podcast. Creo que no escucho podcast en ningún otro momento más que cuando estoy en el carro y quiero como aprovechar el tiempo y tener un poco de motivación, es cuando empiezo a escuchar podcast y me encantaba. Era como mi rutina de mañana. Tenía mi café, iba manejando hacia la uni, empezando mi día, y tenía esta voz motivadora que me daba consejos sobre cómo dominar algún aspecto de la vida. Entonces es un podcast que recomiendo al 100. Anteriormente era de Church Life. Esos capítulos creo que ya no existen porque los eliminó, pero el mismo contenido que él subía a su podcast está en su canal de YouTube, que era como temas más específicos. Y ahora The Brandon Show es como sigue hablando de esos temas, dándote consejos, tips, motivación y todo eso, pero lo aplica también como a su vida, como un resumen de su vida, como un resumen de su semana. Te platica cómo es que él pudo sobrellevar alguna situación. No sé, yo siento que es como un tipo, en YouTube sería como un blog y en podcast es como un episodio de su vida donde te narra cómo estuvo su semana,
cómo es para él trabajar en tantas cosas a la vez y todo ese tipo de cosas que realmente te sirve como inspiración, y de vez en cuando te da como unos tips, o también hace capítulos en especial donde te da puros tips motivacionales y todo eso. Realmente mi podcast preferido era el anterior de Charge Life, pero lo cambió y empecé a encontrar otros podcasts, entonces ya no lo escucho tanto como antes, pero cualquier contenido de Brendon Burchard lo recomiendo totalmente. Y el siguiente podcast es Ladies Who Lunch, y este podcast es producido por Ingrid Nielsen y Kat Valdés, que Ingrid Nielsen, no sé si ustedes la conozcan, que es una beauty blogger igual súper conocida en el mundo de YouTube hace muchísimos años. Y yo por eso es que encontré este podcast, porque soy súper fan de Ingrid y me suscribí y lo empecé a escuchar, y realmente ellas dos hablan de cualquier tipo de tema, y la temática del podcast es como se llama Ladies Who Lunch. Durante el podcast tienen como snacks y también están como comiendo, y básicamente de eso se trata. Hablan desde amor hasta sexualidad, consejos de dinero, consejos de la vida adulta, también del cuidado personal, motivación, depresión, hobbies, ansiedad, profesionalismo. Igual a veces hablan de política, hablan de equidad de género, de un montón de cosas, realmente hablan de todo. Cada episodio es súper diferente, entonces me gusta mucho escucharlo cuando quiero como si fuera un tipo de plática. Obviamente yo no le estoy respondiendo, pero siento que están platicando, que nosotras tres platicamos, y es como que te acompaña mientras tú estás manejando y te puedes informar de muchas cosas que ellas discuten o platican o lo que sea. Entonces es muy interesante y me gusta mucho por eso. Y el siguiente es Girl Boss Radio con Sofía Amoruso, que estoy segura que la deben de conocer. Es la fundadora de Nasty Gal, una tienda en línea, y también creadora y autora del libro Girl Boss y también la serie Netflix. Y de lo que se trata su podcast es básicamente entrevista a muchas girl bosses para que nos cuenten su historia de cómo llegaron desde un punto bajo hasta el éxito que tienen ellas en este punto, y entrevista a muchas CEOs de marcas muy reconocidas, autoras, influencers, dueñas de compañías o creadoras de compañías, también actrices, youtubers, y es algo que me encanta porque a partir de esto puedes conocer cómo fue para esta persona el llegar a ser tan exitosa como lo es ahora, porque aquí aparece desde Lily Singh, que es una youtuber de Superwoman que ya les había mencionado también, hasta Sarah Jessica Parker. O sea, de verdad encuentras a muchísimas mujeres súper exitosas que comparten su historia en este podcast. Charlize Theron, Amy Song, Whitney Paltrow, Emily Weiss y muchísimas otras más. Cantantes, compositoras, directoras, productoras, todo tipo de mujer exitosa. Ella las ha entrevistado, y si tú tienes curiosidad de saber a lo que ellas se enfrentaron para llegar a la posición que están ahora, debes de escuchar ese podcast. Ok, y el siguiente es The Lavendery Lifestyle de Aileen. Ella también es una youtuber que les he mencionado, de hecho se las he recomendado mucho porque también habla de cómo mejorar tu estilo de vida, y básicamente de eso se trata su podcast. En cada episodio toma un tema diferente, y lo padre de ella es que no solamente habla por hablar del tema, sino que siempre tiene a un invitado especial experto en el tema, entonces igual hace como una plática con esa persona, y hace que el episodio sea muchísimo más interesante, con muchísima más información valiosa. Y bueno, los temas en los que ella se enfoca es desde todo lo que tenga que ver con negocios, diseño de estilo de vida, minimalismo, veganismo, viajes, cómo sobrellevar todos tus sentimientos malos, cómo superar tus miedos, cómo sentirte como más lleno con tu vida, cómo balancear tu vida, cómo manejar tu dinero. También habla sobre espiritualidad, arte, magia, ecología, cómo empezar un estilo de vida zero waste y todo ese tipo de cosas que te ayudan como a dominar la vida. Entonces igual es un podcast que es súper interesante, te ayuda muchísimo a conocer más, a aplicar todos estos conocimientos en tu vida, y realmente creo que todos los podcasts se relacionan porque es como el mismo tema, son como muy informativos, no de entretenimiento, la mayoría creo que todos son informativos. Y también ella tiene un canal de YouTube que habla sobre los mismos temas, entonces igual por si quieren seguirla. El siguiente es Your Own Magic de Ali Mitchell y Raquel Mantra. Este podcast es básicamente
básicamente basado en espiritualidad, yoga, meditación, mantras, astrología, numerología, todo ese tipo de cosas como espirituales. Ellas hablan de eso. Ellas igual entrevistan a una persona experta en el tema que van a tocar esa semana. También me encanta, es súper interesante cada podcast que hacen. Igual la voz de ellas dos es como súper tranquilizante, te relaja muchísimo. También como que te acostumbras a escucharlas si quieres como que tenerlas en tu rutina. No sé, me gusta muchísimo ese podcast por eso mismo, por los temas que ellas hablan, y también su voz es súper relajante. Igual fue por ellas que yo empecé como a meterme más en eso de la meditación y yoga. Fue a partir de que las empecé a escuchar y por eso lo recomiendo muchísimo. Y pasando al siguiente podcast, de hecho este podcast lo encontré por el podcast de Your Own Magic, porque ellas entrevistaron a Jim Kwik, que olvidé el nombre del podcast que ellas hicieron en el que lo entrevistaron, pero me encantó demasiado. No me acuerdo si hablaban de hábitos o hablaban de memoria, no sé, pero me gustó tanto la información que Jim Kwik daba. Se me hizo súper interesante y fue ahí donde ellas dijeron que él también tenía un podcast y enseguida lo busqué. Y todo su contenido es súper interesante, súper informativo. Y yo creo que de todos, yo creo que con este deberían de empezar porque abarca muchísimos temas. Lo que a mí más me atrapó fue que él contó su historia, que de chiquito él había tenido un accidente, no me acuerdo cómo era, pero se golpeó en la cabeza, tuvo algunos problemas para memorizar las cosas. Entonces durante toda su niñez siempre tuvo como ese bullying de que era el niño con el cerebro roto. Entonces eso le marcó muchísimo. Le costaba mucho el aprenderse las cosas para sus exámenes. La escuela era algo que se le dificultaba. Y fue como, creo que antes de iniciar la universidad, que él encontró a esta persona que le recomendó que leyera estos libros, que era sobre cómo aprender a aprender, algo así era. Entonces él estaba como, o me aprendo todo estos libros que son para la escuela, para mis materias, o leo estos libros sobre cómo aprender a aprender, cómo memorizar las cosas, cómo aprovechar más tu cerebro. Entonces fue como una decisión difícil para él, pero al final se inclinó por esta. No me acuerdo si hizo las dos, pero igual empezó a leer estos libros que le ayudaban a comprender lo que le estaba pasando y cómo es que él podía ejercitar su mente. Y a partir de eso es que él empezó a leer un montón de libros sobre la mente y se hizo un máster en este tema. Y es algo súper interesante porque es real que en la escuela te ponen un montón de temas de los que te tienes que aprender: historia, matemáticas, ciencias y todo eso, pero realmente no te enseñan cómo es que tienes que aprenderlos, cómo es que puedes recordarlos, cómo es que puedes comprenderlos. Simplemente te dan todos estos temas para que tú los memorices para el examen, pero realmente después de unos meses se te olvida todo. Entonces él tiene todos estos podcasts donde te enseña a cómo leer rápido, a cómo comprender, a cómo acordarte de nombres de personas, cómo leer un libro a la semana, sus 10 comidas favoritas para el cerebro, cómo dejar de procrastinar, cómo memorizar y dar un speech sin notas, muchos tipos de hacks, cómo recordar tus sueños, cómo crear nuevos hábitos rápidos, cómo romper malos hábitos, secretos de estudio rápidos que no te enseñan en la escuela y un montón de cosas que es información súper valiosa y me encantó. Realmente recomiendo que lo empiecen desde el primer podcast porque como que se va relacionando uno con otro. Entonces empiecen desde el 1. Ahorita tiene como 60 podcasts, más de 61 podcasts en su perfil y todos estos se los aseguro que les van a ayudar muchísimo. Así que súper recomendable Kwik Brain de Jim Kwik, de cómo mejorar tu memoria. Y bueno, ese es con el que deberían de empezar. Y por último, el más reciente al que me suscribí es Kaylin's Coffee Talk, que igual Kaylin es una youtuber que he mencionado muchísimo, es de mis youtubers favoritas y ella también habla de todo tipo de cosas, como desde estilo de vida,
igual un poco de moda, a veces belleza, pero últimamente se está enfocando muchísimo en estilo de vida. Si la siguen, saben que ella también tiene una serie de Coffee Talks, que de hecho por ella yo hice igual mi serie de Coffee Talks, y es básicamente lo mismo que un Coffee Talk, nada más que en un podcast. Habla de diferentes temas mientras disfruta de una taza de café, y realmente me gustan mucho porque tiene un cierto estilo de edición. Me gusta cómo ella editó sus podcasts, y hasta ahorita solo tiene 6 podcasts porque lo acaba de iniciar el 16 de abril. No tiene mucho, tiene como un mes que inició esto, y la verdad es que me gusta mucho. Habla de cómo ser un principiante, cómo creer en ti mismo. La verdad, sobre social media, ese se los recomiendo muchísimo, me gustó mucho ese episodio. Cómo alcanzar tus metas, otro sobre cuando te pones mucha presión sobre ti mismo, y cómo sobrevivir a rupturas o el corazón roto. Esos son los que ha subido hasta ahorita, entonces es como de temas variados y me gusta muchísimo. Igual su canal es algo que me gusta demasiado, así que lo recomiendo muchísimo. En realidad todos los podcasts los recomiendo, pero yo creo que mis favoritos ahorita personalmente serían este de Kaylin, porque es el más reciente, me gustan mucho sus temas, y yo creo que también Quick Brain. El de Quick Brain es algo que no he estado escuchando recientemente, porque cuando lo empecé a escuchar, él te da un montón de información y yo lo estaba escuchando mientras manejaba y dije, no, esto tengo que esperarme y escucharlo en mi casa con una libreta y apuntar todos los tips que me da, cómo hacerlo paso a paso. Entonces ese podcast yo siento que no es algo que deberías de escuchar cuando vas manejando, porque te da un montón de información que tú quieres retener. Yo, lo personal, la quiero anotar toda para después realizarla o regresar a ver mi libreta y no tener que escuchar el podcast completo y ver qué tengo que hacer para poner en práctica eso. Pero todos los demás sí son como información que te va, como que te acompaña mientras tú vas manejando. Bueno, es cuando yo prefiero escucharlos. Y pues esos son todos los podcasts que yo escucho en el momento, que he escuchado hasta ahora. Les prometo que me daré a la tarea a buscar podcasts en español y recomendarles los mejores que yo encuentre. Y pues nada, muchísimas gracias por ver el video de hoy. Espero les haya servido muchísimo. Hay mucha información valiosa en el internet y solo hay que darse el tiempo de buscar y aprovecharlo al máximo. Y si les gustó este video, denle manita arriba, y si aún no están suscritos, no se vayan del canal sin suscribirse y activar la campanita de notificaciones, porque ya casi me gradúo y ya voy a estar súper más disponible para hacer videos, y van a ver muchos videos que me han pedido, videos que al igual como estos podcasts van a tener mucha información que les puede ayudar. Entonces, para que no se los pierdan, activen la campanita de notificaciones y también comparte este video con algún amigo o algún familiar que tú quieras, porque esta información se tiene que compartir porque le puede servir a alguien más. Y muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Adiós.